La rendición de cuentas es un mecanismo que se ha convertido en una obligación para todas las instituciones públicas a partir de la vigencia de la Constitución en el 2008 y la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. ¿Cuánto ha madurado el país en el cumplimiento de esta norma? Es el tema de nuestra entrevista de hoy. Tania Pauquer, doctora en jurisprudencia, ex asesora de la Vicepresidencia de la República, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora Pauquer, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos que ven este prestigioso canal y también a las radios que nos siguen. Gracias por la invitación el día de hoy para hablar un tema importantísimo que es la rendición de cuentas. Que además es una obligación. Es una obligación como lo señaló por mandato constitucional, por la Ley Orgánica de Participación y la Ley Orgánica del Consejo de Participación. Es importante, el derecho de participación es un derecho amparado en la Constitución y dentro de esto está también la rendición de cuentas. ¿Quiénes son los funcionarios y las instituciones obligadas y obligados a presentar esa rendición de cuentas? La rendición de cuentas es un mecanismo del cual están obligados todos los que reciben fondos públicos, todos los funcionarios, representantes de las entidades, de las instituciones, asimismo medios de comunicación y universidades que se dedican a lo público. En ese contexto es importante que se realicen y se desarrollen mecanismos en cada una de las instituciones, de las 5 funciones del Estado, de las instituciones a nivel de los territorios, asimismo de los medios de comunicación y de las universidades donde haya una participación efectiva de los ciudadanos. Esa es precisamente la diferencia entre una presentación de un informe y la rendición de cuentas. Es decir, en la rendición de cuentas el ciudadano tiene la posibilidad de plantear inquietudes, de plantear consultas y el funcionario que está rindiendo esas cuentas la obligación de responder, de absolver esas inquietudes. Por supuesto, y en el informe que nos presentan al Consejo de Participación en un formulario que se encuentra colgado en nuestra página web en www.cpcs.gov.es, hay que subir esas observaciones de los ciudadanos, estas inquietudes de los ciudadanos, estas consultas de los ciudadanos y los planteamientos y propuestas que lo realice la ciudadanía de una manera organizada y que lo hace al rendidor de cuentas, a la autoridad que lo realice. Ese momento puede ser, como en el caso de los asambleístas, de elección popular. ¿Cómo deben presentar la rendición de cuentas? No me refiero física, no me refiero por escrito, sino cuando se realizan este tipo de encuentros, de asambleas con la ciudadanía. ¿Cómo se deben desarrollar? Estos espacios, estos encuentros de rendición de cuentas se deben realizar al menos una vez al año. La ley señala que se realicen al final del periodo y en este contexto son una especie de audiencias públicas donde el ciudadano tiene la oportunidad de interactuar con respecto a la gestión de la persona que está rindiendo cuentas, de la autoridad que está rindiendo cuentas, del funcionario, servidor público que está rindiendo cuentas y de incidir, el espacio para incidir en lo público, generar propuestas para que se vayan tomando correctivos en algunos espacios de participación, así como también en los espacios de que las autoridades lo realizarían para el siguiente año. El Consejo de Participación Ciudadana también está realizando un nuevo mecanismo de rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan durante todo el año pedir información y puedan pedir rendición de cuentas, así como se lo ha venido haciendo en el país una vez al año. ¿Y el funcionario está obligado a responder esas inquietudes que pueden ser presentadas a lo largo del año? El funcionario tiene que responder las preguntas. Recuerden que también tenemos la Ley Orgánica de Acceso a la Información, por lo tanto, en ese contexto, los servidores públicos tienen que responder a los ciudadanos en los requerimientos de información que lo realicen. Eso es rendición de cuentas, esta interacción, porque si no es solamente una presentación de un informe que en este contexto ya quita este derecho de participación ciudadana. ¿También deben presentarlo por escrito ante el Consejo de Participación Ciudadana? Así es, hay unos formularios en el cual se presenta el informe de rendición de cuentas. Esto se realiza hasta el 31 de marzo. Son en 3 etapas que el Consejo ha señalado importante que se realice. En el mes de enero, la preparación del informe, la presentación de las unidades desconcentradas en el territorio para el mes de febrero, así como para los GATS a nivel territorial y finalmente de las autoridades del
centrales para el mes de marzo. Y toda esta información tiene que ser subida y para libre acceso de la ciudadanía hasta el mes de marzo, finales de marzo, 31 de marzo. ¿Qué pasa si hay alguna autoridad o alguna institución que no cumpla eventualmente con esta obligación de carácter constitucional? Bueno, la ley igualmente lo señala. Nosotros enviamos esto a la Contraloría para la investigación respectiva sin descartar las posibles sanciones señaladas en la LOTAIP, que es del libre acceso a la información. ¿Y será el caso, más allá de que en la rendición de cuentas del año pasado ustedes todavía no estaban en funciones, pero digo, tal vez en archivos consta de casos de autoridades o de instituciones que no cumplieron con esta obligación? Efectivamente, hemos revisado, afortunadamente son poquísimas, pero se ha remitido eso a la Contraloría, es lo que revisábamos de los informes que nos han presentado y desde ahí se han realizado las acciones de investigación pertinente con respecto a el cumplir este derecho señalado en la Constitución y el libre acceso a la información de los ciudadanos. Al final del camino, ¿sirve de algo la rendición de cuentas, doctora? Sí, yo creo que la rendición de cuentas lo hacemos todos. Yo creo que es importante y fundamental el que rindamos cuentas todos los que estamos al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas, todos los que recibimos fondos públicos, las organizaciones tienen que rendir cuentas a las personas que son miembros de su organización. El Consejo de Participación también tiene que rendir cuentas. El Consejo de Participación Ciudadana también tiene que rendir cuentas, el Consejo está rindiendo cuentas y ahí estamos informando a la ciudadanía precisamente de esto. Esto es un derecho. Ciudadanos, ciudadanas, la rendición de cuentas es un derecho y no es un reclamo, por lo tanto hay que habilitar ese derecho, tenemos que exigir ese derecho, como el resto de derechos que tenemos tan importantes que han sido considerados en nuestra Constitución en el 2008. Doctora, gracias por el tiempo. Qué gusto que nos haya acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Muy gentil. La doctora Tania Pauquer, quien es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos ha expuesto, pues nos ha brindado luces en torno a esta obligación de carácter constitucional que deben cumplir pues las autoridades, las instituciones públicas y aquellas que manejan recursos públicos, la rendición de cuentas. Para esto hay unos plazos y estamos justamente inmersos en aquello. Tiempo de una pausa. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es.